¿Qué onda? ¿Qué ha pasado desde ese momento, no? ¿A cuántos lugares has ido? Ahora vienes aquí a Chiapas, ¿no? Con invitación de los candidatos independientes, ¿no? ¿Qué piensas de tu visita a Chiapas? Pues mira, primero definitivamente me cambió la vida. Yo no conocía más allá de Nicaragua, en el caso de Sudamérica, y aquí en México solo había venido al DF por motivos musicales, a festivales, pero nunca a hacer este trabajo. Yo ya llevaba en Guatemala de estar haciendo radio de conciencia, hacía 5 años, trabajaba en un movimiento político, entonces ya en mi país yo era un poco conocida por mis ideas políticas y los postulados que hacía al respecto, pero definitivamente después de la viralización en YouTube fue otra cosa. A la fecha he realizado más de 60 conferencias a las cuales han asistido más de 30,000 latinoamericanos en forma presencial. Muchas de ellas también se han transmitido vía live stream y eso también les ha dado todavía más auge. Y esta conferencia que ustedes vieron hoy en Chiapas pues es la que he estado dando en diferentes países, con el resultado que todo el mundo te dice que definitivamente sí, o sea, que les llega y les resuena lo que está sucediendo, lo cual nos indica que todos estamos siendo un poco víctimas de lo mismo, ¿no? Okay, bueno, el pensamiento de Gloria Álvarez se define por el libertarianismo, ¿no? Sí. Eres libertaria. ¿Cómo llegas a esta ideología, a este pensamiento? Pues mira, primero son varias cosas, ¿no? A mí me chocaba mucho la pobreza, el racismo en mi país. Mi familia es mitad cubana porque mi papá es cubano, mis abuelos también. Entonces, desde pequeña, obviamente, a mí se me habló del comunismo, de las tarjetas de racionamiento, de la escasez, de las colas, de la represión. La mitad de mi familia, yo tuve una tía abuela que fue guerrillera comunista, se paró suicidando después de décadas de ver de que eso no era lo que había prometido. Entonces yo sí tenía una conciencia de que no iba por el gobierno resolviéndote las cosas, la manera en que un país sale adelante. Luego, al estudiar economía y política, pues obviamente fui expuesta al keynesianismo versus la economía austriaca, si realmente la inflación y el consumo producen la productividad o si son resultado de las mismas, y me fui dando cuenta que conforme le vamos delegando tareas al gobierno, este solo se vuelve más corrupto, abusando de ese poder para enriquecerse ellos, pero no el pueblo. Entonces, también me expuse a estudiar fuera, a conocer otras culturas, otras maneras de ver la vida, y eso también me contribuyó a que yo dijera, no, realmente yo creo que cada individuo es digno y es libre en sí mismo, y la ideología libertaria fue lo que más me gustó, porque no me adoctrina como me quiera adoctrinar la izquierda en el pensamiento económico de que el papá Estado sabe más que yo, ni tampoco me adoctrina en un conservadurismo moral del que yo salí desde los 22 años cuando rechacé la iglesia, que es muchas veces también lo que viene amarrado a la derecha. Okay. Nada que ver con el anarquismo, ¿no? Ya ves que este término... Hay una corriente que se llama anarcocapitalismo, que va un paso más allá de los libertarios. Digamos, los libertarios creemos en un gobierno que se dedique a lo básico, seguridad y justicia, y que si existe seguridad y justicia para todos, es decir, cárceles, jueces, policías, si el gobierno tiene ese monopolio legal de la fuerza y todo lo demás lo resuelve el individuo, la sociedad funciona. El anarcocapitalista te dice, no, el gobierno no funciona ni para eso y necesitamos deshacernos del gobierno absolutamente. Okay, bueno, en tu conferencia tocas un tema interesante, quizá de una forma muy somera, el asunto de los pueblos originarios, ¿no? De las culturas precolombinas. Ese es un tema muy interesante aquí en Chiapas, ¿no? Donde pues la clase indígena, la gente indígena pues juega un papel importante a partir del 94, ¿no? ¿Qué piensas sobre estos movimientos, ¿no? De la reivindicación de las culturas indígenas, como el movimiento neozapatista, el STL? Mira, desgraciadamente estos movimientos en pro de una minoría que es indígena, que necesita reivindicar sus derechos, al final, cuando lo logra, se comportan igual que las élites que tratan de, digamos, de destronar. Lo mismo sucede con los sindicatos, ¿no? En pro del trabajador resulta que la élite sindical vive como millonaria, mientras el trabajador común no se siente representado por el sindicato. Creo que es lo mismo que pasa con las minorías indígenas. Para empezar, las culturas ancestrales indígenas tienen muchas vertientes. O sea, ¿por qué los indígenas en mi país no rescatan la parte astrológica y científica de los mayas? El ver a las estrellas, el buscar la lógica, la realidad basada en el contraste de la experimentación científica o matemática.
Eso no se rescata cuando se habla de rescatar las culturas indígenas. Nadie habla de rescatar la astrología, la matemática, el respeto por la ciencia. Luego tenés, por ejemplo, la sabiduría tolteca, donde yo leí los 4 acuerdos del doctor Miguel Ruiz, y los 4 acuerdos básicamente son un compromiso contigo mismo de ser libre y responsable de tus actos, pero tampoco se habla de eso. Entonces, cada quien como que acomoda de los movimientos indígenas lo que les sirve para exigir dádivas de un Estado o de un gobierno, agarrándose de algo ancestral que ocurrió hace más de 5 siglos que no te afecta directamente a ti. Entonces creo que se ha prostituido mucho ese tipo de movimientos, y además esclavizan en cierta manera a las personas, porque yo he visto en mi país protestas, manifestaciones donde ves chicas indígenas de 16 años y ves una vestida con su traje típico, su huipil, su corte, feliz de la vida, mientras que otra tiene una cara de ya no aguanto las horas de meterme unos jeans y unos tenis. ¿Quién tiene la verdad? Pues las dos, porque como mujeres cada quien debe ser libre de vestirse como le dé la gana, pero que te obligan a pensar de cierta manera o a defender ciertas causas porque supuestamente perteneces a un grupo, me parece igual de racista e igual de excluyente, ¿no? Ok, bueno, a mí me gustaría recuperar también un tema que tocaste en la sesión de preguntas y respuestas, este asunto de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? México es una noticia a nivel mundial, ¿no? Desde hace varios meses ya, ¿no? Y la pregunta que te quiero hacer es, ¿tú hacia dónde crees o cómo crees que se debería de dirigir esta energía, esta protesta social, ¿no? Que va a la alza en el país? Yo creo que la energía y la protesta social deben ir dirigidas a exigir juicios para encontrar a los culpables y una investigación que sea transparente, una investigación que la gente pueda seguir por Twitter, por Facebook. Si la televisión y la radio no lo quieren, pues entonces hacerlo a través de las redes sociales, pero yo creo que debería ir encaminado a enjuiciar y castigar a los culpables. Si hacia ahí se encamina esta protesta, es posible que se logre algo, incluso apoyados de la comunidad internacional. Nosotros, por ejemplo, en el caso de Guatemala, como la justicia está colapsada, tenemos a la CICIG, la Comisión Interamericana de Criminalidad de la ONU, que nos puso. Entonces, yo creo que por ahí es de donde debe ir la vida, a buscar esa justicia, ¿no? Bueno, Gloria, y por último, pues, ¿qué consejo le darías a los jóvenes que están interesados en participar en la política, ¿no? Bueno, primero que se definan ideológicamente. Yo creo que ha llegado la hora de que los jóvenes se hagan las preguntas que no los lleven solo a las consecuencias de las cosas, sino a las causas, a las raíces de los problemas, y que lean un poco de todo, que lean de izquierda, de derecha, de centro, de arriba, de abajo, y que se definan ideológicamente. Un joven que está definido ideológicamente sabe exactamente qué exigir de su gobierno, sabe exactamente qué quiere de la economía y no se deja manipular así de fácil, ¿no? Ese para mí es el primer paso, y el segundo, involucrarse. O sea, el hecho de que ustedes tengan candidaturas independientes es un gran paso. Ojalá yo tuviera eso en Guatemala, yo ya me hubiera tirado, pero a mí no me queda eso, porque si me quiero tirar me tengo que alinear a las roscas de los partidos políticos. Entonces creo que esa es una gran alternativa, ¿no? Bueno, pues Gloria, muchas gracias. Gracias.